Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén bien. Hermano Miguel, hermana Damaris, hermana Magali, Mark, Héctor, Henry, Acer, must be Susana, hermano Susana. ¿Dale? Ok. Y pues estamos aquí otra vez. Les damos la bienvenida. Qué bueno que se pudieron conectar. Si se me olvidó nombrar a alguien, perdónenme. Claro que nuestra mente no es muy buena que digamos, pero ahí andamos. Hoy vamos a terminar de estudiar el tema de las recompensas eternas. No sé. ¿Ah? Que se haga más al centro, dice. Me hago más al centro. Ok. Bueno, ahora sí. Ok. No sin antes recordar algunas cosas que son importantes. Este es un tema que ha sido un poco descuidado en la enseñanza de muchas iglesias. Es raro escuchar el tema de las recompensas eternas. Por lo regular se mezcla y se confunde con el tema de la eternidad o de la justificación o de la salvación. Y se ha usado pasajes que hablan de recompensas o de pérdida de recompensas, se han usado, yo creo que erróneamente, para, ¿cómo se dice?, defender la doctrina de la inseguridad eterna. Quizás estamos caricaturizando la palabra inseguridad, pero yo también he oído el otro lado que caricaturiza mucho la palabra de recompensas, disciplina divina, cristiano carnal, etc. Ok, pues vamos a comenzar orando. Una voluntaria o voluntario que nos quiera guiar en oración, por favor, abra su micrófono y déle duro. Necesitamos oración. Yo, hermano. Déle pues, hermano José. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque esta tarde bastante agradable, Señor. Vamos a compartir a través de nuestros hermanos su santa y bendita palabra, Padre. Respalda con tu Espíritu Santo todo lo que se va a hacer en esta hora, de las 3 a las 4, Señor, y que todo sea de beneficio y de desarrollo espiritual para nuestras vidas. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano José Miguel. Bueno, parece que estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Bienvenidos otra vez. Hoy nos toca comenzar desde un texto que yo creo que está bien interesante, y aunque la interpretación es para la obra del ministerio, la obra de los apóstoles principalmente, yo creo que hay principios aquí que pertenecen para todos nosotros. Y vamos a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 3, verso 12 al 15, que es donde nos quedamos la clase pasada. Ok, solamente recordándoles que las recompensas son para creyentes. Las recompensas son para obediencia, para andar en el Espíritu, para la vida cristiana, o sea, la etapa número 2. No tenemos ninguna recompensa en la etapa número 1 de salvación, ya que tenemos todas las bendiciones de la gracia de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Ahí tenemos, por decirlo así, un paquete básico de recompensas que va a ser común para todos los creyentes. El estar en la eternidad, el entrar en el reino, tiene un solo requisito, que es creer en el Señor Jesucristo. Ok, pero para obtener recompensas, obviamente tenemos que trabajar en conjunto con el Espíritu Santo, tenemos que obedecer la palabra de Dios, y es ahí donde si desobedecemos, perdemos recompensas, si obedecemos, ganamos recompensas. Y este es un pasaje de los claros que tenemos en la Escritura, en donde habla de recompensas que son pérdidas
o ganancias de la misma, ¿no? Bueno, vamos a leer 1 Corintios 3, 12 al 15, por favor. Bueno, comenzando en el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es uno de los pasajes que me imagino que tienen que explicarse. Si yo fuera de los de la posición de la inseguridad eterna o de que la vida eterna se puede perder por desobediencia, entonces yo tendría que explicar de una manera, yo creo que eisegética, introduciendo quizá otro significado o acomodándolo a otro pasaje o a otros pasajes para poder, ¿cómo se dice? Interpretarlo de acuerdo a mi teología. Entonces, está hablando de un fundamento, el Señor Jesucristo, y está hablando de construir o edificar sobre ese fundamento. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y está hablando de ellos, los apóstoles, los que tienen el ministerio, los que trabajan, y está hablando de esa edificación, ¿sí? De ellos. Dice, y él menciona 6 materiales. Primero menciona oro, plata, piedras preciosas, que son materiales no combustibles, que son materiales que se purifican a través de la alta temperatura o del fuego. Obviamente estamos hablando, el apóstol Pablo está usando figuras de dicción para que nosotros podamos entender este tema de las recompensas sobre la edificación de los apóstoles. Entonces, oro, plata y piedras preciosas se refinan, se limpian, se purifican. Y madera, heno y hojarasca, que son 3 materiales bastante combustibles. Nosotros lo conocemos porque hemos visto fuegos con madera, fuegos con heno y fuegos con hojarasca. Y obviamente esto se quema muy rápido. Y entonces hace esta comparación y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Vamos a ver si está hecha con material o con oro, plata o piedras preciosas, o si está hecha con madera, heno y hojarasca. Y aquí es donde yo creo que muchos de nosotros vamos a ver muchas hojas o heno, pasto seco o madera, pues desaparecer, ver quemarse, ¿no? La obra de cada uno se hará manifiesta, va a aparecer, se va a manifestar. Dice, porque el día la declarará, y está hablando ese día, yo creo que es el día en donde Cristo revela las intenciones del corazón en el tribunal de Cristo, llamado técnicamente la silla del reino Bema, donde pues se va a manifestar las intenciones de los corazones y va a haber repartición o pérdida de recompensas. Dice la obra de cada uno, ¿cuál sea material que se puede purificar o material combustible? El fuego la va a probar. Recuerden, el apóstol Pablo está usando esta metáfora que es bien fácil de entender porque el fuego fácilmente consume lo que es madera, heno y hojarasca. Y dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Eso es muy, muy importante. Dice que él va a sufrir pérdida, no dice él se va a perder.
él va a sufrir pérdida. Él va a perder algo más, pero no es él el que se va a perder. Y eso lo explica enseguidita, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Y ahí es donde pues hay una gran lucha por explicar cómo que será salvo. Pues se acaba de decir que va a haber pérdida, sí, pero hay muchos hermanos que no entienden que una persona puede perder recompensas eternas y ser salvo él mismo eternamente, aunque así como por fuego. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Obviamente la metáfora no tiene mucho, todas las metáforas son limitadas, y pues aquí nos da rienda suelta un poquito a la imaginación Pablo, porque un material pues que puede escapar el fuego termina un poco ¿cómo se dice? Requemado, ¿no? Ok. Hermana Damaris, usted tiene una pregunta, vamos a cederle los micrófonos, adelante. Sí, hermano Mario, fíjese que una vez escuché a un predicador Ajá. hablar sobre esta parte, y él hablaba de las obras. Por ejemplo, él hablaba de edificar oro y empezaba a mencionar que era el que más trabajaba y el que más obras hacía, y hasta mencionaban las obras de evangelismo, de esto, de lo otro. Y así sucesivamente, plata, y hasta el último, pues, que no trabajaba mucho. Ajá. Y me gustaría saber que si estaba bien porque ahí no especifica, según veo en el texto, no habla que oro son tales y tales obras, y así sucesivamente. Sí, yo creo que estamos tratando de luchar por no llevar más allá la metáfora de lo que es. Nosotros sabemos varias cosas. Sabemos que estas obras hechas con estos materiales van a recibir recompensa, porque al pasar por el fuego no se queman. Las otras obras hechas con madera, heno y hojarasca no reciben recompensa, porque al pasar por el fuego se queman. Pero no podemos ir más allá y atribuir un significado que la escritura no atribuye. Yo puedo decir varias cosas. Puedo decir que las recompensas son debidas para ser fieles, para obedecer, para trabajar con el Espíritu Santo, para dar el fruto del Espíritu, para no andar en la carne, sí, que es básicamente lo mismo, en otras palabras. Pero no puedo yo, ¿cómo se dice? Elaborar unos significados que la misma Biblia no me da, especialmente en este contexto, ¿no? Simplemente vamos a mantener la explicación simple, sencilla, porque el apóstol Pablo está hablando de construcción, está hablando de materiales y está hablando de los que reciben recompensa y los que pierden recompensa, pero aclara algo muy, muy interesante, que aunque una persona sufra pérdida de recompensas, la salvación de la persona no está en juego, no está en riesgo, no está en peligro, como aquí mismo lo dice. Y obviamente creo que muchos teólogos que son arminianos tienen problemas con este pasaje, problemas grandes. El decir, él mismo será salvo, si bien él mismo será salvo, aunque haya perdido muchas recompensas, pues la salvación no está en juego. Y yo creo que llevarla a esto significa esto significa lo otro, sin tener la autorización de la Biblia o la explicación clara de la Biblia, yo creo que debemos evitarlo. Y eso es lo que pues hemos tratado de hacer, ¿no? No quiere decir que hemos tenido éxito en hacerlo siempre. A veces es bien, ¿cómo se dice? Bien atractivo hacer una especulación, llamémosla saludable, pero aún así corremos riesgo de decir algo que la Biblia no dice. Entonces, pues es mejor dejarlo con esa sencillez. ¿Cómo ver, hermano? Bueno. No sé si contesté la pregunta o la dejé más confundida, ¿no?
Está bien, gracias, hermano. Ajá. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta, algún comentario antes de seguir? Es bien interesante este tema porque ¿cuándo fue? Antier estaba escuchando a un maestro, buen maestro, se llama R.C. Sproul, y él estaba dando una conferencia acerca de cómo varios evangélicos han introducido un término erróneo que se llama el cristiano carnal. Y empezó a hacer una caricatura del cristiano carnal. Empezó a construir un hombre de paja para quemarlo pues, rápidamente, ¿no? Yo veo varios pasajes en la Biblia, no creo que sea algo inventado. Yo creo que tenemos varios pasajes en la Biblia que nos hablan de que un cristiano nacido de nuevo tiene todavía el viejo hombre, y eso lo reconocen ellos, y puede ser un cristiano carnal, andar como carnal, no como espiritual. De hecho, Pablo se los dijo eso aquí en la misma carta de Primera de Corintios. Pablo les dijo a ellos, a los corintios, que eran carnales, que no eran espirituales, que estaban todavía pensando como niños, porque tenían muchos problemas. Entonces, yo creo que no es algo inventado, no es algo que fácilmente lo puedas explicar con credenciales de mucho estudio o simplemente con mover la mano y decir este tema desaparece. Yo creo que debemos de ser francos y honestos con el texto de la Escritura, porque la Biblia sí habla de un cristiano desobediente, sí habla de un cristiano carnal. Obviamente tenemos que explicar a la luz de la doctrina de la gracia y de los pasajes que son bien claros, cómo es posible que un cristiano pueda andar en carnalidad, entonces sin perder su salvación. Y este es un pasaje más claro que esto. Hay, sí, Juan 3:16 es bastante claro también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más claridad queremos tener, verdad? Ok, entonces, si no hay preguntas, algún comentario por ahí, entonces continuamos con la lectura y ahora nos vamos a Apocalipsis 2:10. Bueno, comenzando el versículo 8 que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Se acuerdan dónde más vimos esta corona? Déjame ver. Creo que me confundí. Ya tenemos dos coronas aquí, la corona de justicia que el Señor otorgará a los que aman su venida. Y luego, bueno, también Pablo habla de ustedes son mi corona, hablando de las iglesias que él había fundado, ¿no? Pero tenemos aquí otra corona, la corona de la vida. Entonces llevamos dos. Y bueno, tenemos galardones que se llaman coronas, ¿ok? Y aquí está, ser fiel hasta la muerte, ese es el requisito. No todos los cristianos van a ser fiel hasta la muerte. Lo hemos visto por la historia. Algunos renunciaron y se fueron corriendo, pero no dejan de ser cristianos por el simple hecho de irse corriendo. No fueron fieles
hasta la muerte. Y bueno, algunos cristianos van a recibir, que fueron fieles hasta la muerte, la corona de la vida. Ok, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿Algún comentario? Bueno, ya tenemos corona de justicia a los que aman su venida, corona de la vida a los que son fieles hasta la muerte en tiempo de persecución, en tiempo de tribulación, etcétera. Y la iglesia cristiana ha sufrido tribulación, persecución por muchos años. De hecho, todavía está pasando en algunos países en donde no existe la libertad de predicar el evangelio o de predicar la palabra de Dios o de enseñar la palabra. Y hay persecución todavía para los cristianos. No voy a mencionar los países, ustedes más o menos ya tienen una idea, ¿no? Y obviamente hay muchos cristianos que han sido ejemplares en este tipo de situaciones. Ojalá que seamos de esos. Si algún día llega a haber este tipo de condiciones, ¿ok? Eso es lo que el Señor requiere, que seamos fieles hasta la muerte. Ok, vamos a 1 Corintios 15:58, entonces. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me encanta cuando la Biblia nos dice claramente, no sé si ustedes captaron aquí, a mí personalmente me dice que yo estoy en un equipo ganador desde el principio. Sé quién va a ganar la guerra al final. Quizá haya muchos fracasos de Mario, quizá haya muchas caídas, pero sé que estoy en un equipo que tiene la victoria. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, me está diciendo que tenemos la victoria. De hecho, me dice, ¿y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, dice. Pero tenemos aquí el pasaje en el versículo 58 dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, que tu obra, tu fidelidad, tu crecimiento, tu constancia va a recibir, tu trabajo va a recibir recompensa. No estás trabajando para el Señor Jesucristo, no le estás sirviendo por nada. El Señor Jesucristo, creo que sus mismos apóstoles, ustedes recuerdan que le preguntaron, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasó? ¿Nosotros qué vamos a recibir? Lo hemos dejado todo. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes van a recibir mucho más. No solamente en esta vida, sino en la venidera. Entonces, ahí tienen. Estamos en un equipo ganador y estamos trabajando. Y este trabajo, nuestra firmeza, nuestra constancia, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestro sufrimiento, nuestro amor, van a recibir recompensas. No es en vano. No estamos trabajando para nada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, hermano Mario. Adelante, hermano Miguel. ¿Es posible que nosotros, como seres humanos en Cristo Jesús, crezcamos a través de la palabra en teoría, pero somos pocos los que trabajamos en el cuerpo de Cristo? Sí. Sí, ok. Bueno, podemos elaborar un poquito más en esto. Sí, estamos dentro del cuerpo de Cristo,
Y estamos en nuestra finalidad. Bueno, tenemos dos mandatos que son bien sencillos. Ama a Dios y ama a tu prójimo, sirve a tu prójimo, ¿ok? Y tenemos todos los mandatos que debemos obedecer, que son los que se trata de los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, etcétera. Todo eso, sí, lo podemos conocer en teoría y lo podemos, ¿cómo se dice? Pasar por alto, pero es realmente lo que Dios quiere de nuestras vidas. Estamos aquí para cumplir todos esos propósitos, todos esos planes de Dios, que es amarle a Él, disfrutarle a Él, obviamente, y servir al prójimo, servir a los demás, amar a los demás. Entonces, sí, podemos ser teóricos, podemos ser oidores olvidadizos, como dice la Biblia. Y obviamente esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos hacedores de la palabra, que seamos el hombre que edificó su casa en la roca, no en la arena, ¿no? Amén, hermano Mario. Así es. Siguiente. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura. Ahora vamos a 2 de Juan 1:8, hablando de amor, ¿verdad? 2 de Juan 1:8, si nos acompañan, por favor, adelante. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ok, interesante. Estamos hablando hace unos minutos del amor de unos a otros que debemos tener. Y aquí tenemos a 2 de Juan, como decimos el dicho, hablando del rey de Roma y el rey que se asoma, ¿verdad? Aquí tenemos el tema del amor. Y dice Juan, algo que me llama mucho la atención y que debe llamar la atención a todos nosotros. En el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis. ¿Por qué los apóstoles dan este tipo de mandatos? Bueno, aquí está una de las respuestas a que si un creyente puede ser desobediente, puede ser teórico simple y sencillamente, o puede andar en pecado. Si un apóstol le dice a su iglesia, mirad por vosotros mismos, es que le está diciendo, sean vigilantes, observen lo que están haciendo, estén alerta, pongan atención. Lo podemos explicar de muchas maneras. Mirad por vosotros mismos, porque lo puedes perder. No te está diciendo esto porque no lo puedes perder, te está diciendo esto porque puedes perder fruto, recompensa en este caso, de vuestro trabajo o de vuestra labor. Entonces, es seria la cosa. Así como Dios quiere, así es como Dios quiere que nosotros estemos alerta, que le echemos ganas a estar siempre dando fruto y estar siempre obedeciendo al Señor. ¿Sí? Para que recibáis galardón completo. Está hablando de fruto y está hablando de galardón. Realmente uno define la otra. ¿Ok? Dios quiere que trabajemos para Él, queremos fruto y este fruto va a dar galardón. Este fruto del trabajo va a ser un galardón y va a recibir galardón completo. Ok, es un tema bastante bueno. Yo creo que lo hemos, ¿cómo se dice? Ignorado un poquito, lo hemos quizás olvidado un poco, pero Dios quiere que busquemos recompensas. No son la principal motivación de la vida cristiana. Yo creo que el amor es la principal motivación de la vida cristiana, pero el tema de las recompensas es, ¿cómo se dice? Exhortado, animado por Dios mismo.
quien inspiró su palabra. Y dice, no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Si obedeces tu trabajo no va a ser en vano, vas a recibir recompensa y aquí vas a recibir galardón completo. Entonces, es bueno que el creyente trabaje para el Señor, sea fiel y busque estas cosas. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas, comentarios, con confianza, que no les dé pena. Ok, entonces seguimos con Hebreos capítulo 10, si nos acompañan por favor. Hebreos 10:35. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué buen pasaje. Adelante. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oye, qué rico es este pasaje. Rico, no estoy hablando de sabores, estoy hablando de cantidad de información que tiene esos versículos. Hablando, está obviamente animando a los hebreos y obviamente sabemos que son creyentes porque ellos estaban haciendo bien al principio. Tenían compasión de los presos, sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, dice. Y lo hicieron porque ellos sabían que tenían una mejor y perdurable herencia. Me gusta aquí que el autor de Hebreos, quien quiera que haya sido, usa la palabra herencia. Esto, sí, yo creo que lo puedo conectar con los pasajes que dice que si andas en la carne no vas a heredar el reino de Dios. Aquí está la herencia en los cielos, dice, allá en la eternidad. Entonces el autor de Hebreos está exhortando, está animando, está echándole porras a los hermanos y dice, no pierdas pues vuestra confianza porque la estaban perdiendo. No pierdas vuestra confianza que tiene grande galardón, tiene premio, no es en vano, porque os es necesaria la paciencia, y luego dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis promesa. Entonces, aquí hay muchas conexiones. Ellos ya comenzaron bien, obedeciendo a Dios, sufriendo el despojo de sus bienes, teniendo compasión de los presos, y la exhortación es que sigan adelante con esa actitud, que no pierdan esa confianza, que van a recibir premio. Y luego lo conecta con paciencia, con la voluntad de Dios para obtener promesa o para obtener ese premio. Está bien bonito este pasaje, ¿no? Y nos dice algo que quizás no hemos enfatizado mucho de nuestros hermanos hebreos, que comenzaron bien. De hecho, estaban sufriendo persecución. Y algo pasó que les hizo, creo que se desanimaron, y realmente el libro de Hebreos es un libro para animar a los cristianos a no perder la fe en el Señor Jesucristo y a seguir adelante en la vida cristiana. Algo pasó, creo que se cansaron, no sé, pero estaban regresando a la tradición que realmente no les había dado nada, que los había calificado como pecadores por la ley. Entonces, me encanta este tipo de pasajes, ¿no? Que nos está diciendo, miren, su trabajo no es en vano, su trabajo va a recibir premio, va a recibir recompensa. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? Si no hay, entonces seguimos con Marcos. Hermano Mario. Adelante, hermano. Hoy vengo filudo con mis preguntas. Viene. Al inicio usted decía que estas enseñanzas es para creyentes. Sí. Entonces, no sé si usted ha oído, o como yo he oído,
que hay gente que dice, yo no tengo paciencia, pero me gustaría tener la paciencia que fulano tiene. Y a mí me ha tocado contestar a veces muy drásticamente, creo yo. No he usado lo correcto. Le digo, pues busque a Dios para que tenga paciencia. Sí. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Sí, correcto. Y también la Biblia enseña que la tribulación produce paciencia. Nuestros hermanos hebreos habían pasado por mucho sufrimiento. Estaban siendo, obviamente como judíos no estaban siendo tan perseguidos como cuando se creyeron en el Señor Jesucristo, ellos eran perseguidos. Quizá algunos se desanimaron y dijeron, pues vamos a regresarnos allá no nos persiguen. Cuando estábamos allá, tenían como un trato con los romanos para dejarlos en paz. Era lo que se llama una religión, en latín, religio lícita, o una religión lícita legal, mientras pagaban sus impuestos y mientras Roma daba los cargos principales, pues no había ningún problema. Pero nuestros hermanos judíos, hubo un tiempo en que pues decidieron dejar dejar la fe, y eso es lo que el autor de Hebreos les está diciendo. Miren, sigan aquí hay premio, sí va a haber sufrimiento, pero hay grande galardón. Y pues sí, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. También se aprende paciencia. Ellos habían aprendido porque dice, os es necesaria la paciencia. Pablo les está diciendo, ustedes la tienen, ya sufrieron, ¿sí? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis promesa. Entonces, les está dando por el lado positivo, pero hay muchos pasajes de advertencia en Hebreos que obviamente observan o enfatizan el lado negativo, ¿no? De dejar la fe, de apostatar de la fe. Y pues no son pasajes muy suavecitos, no, son pasajes bastante fuertes de advertencia. Gracias, hermano Mario. Ok. Continuamos entonces con Marcos 9:41. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, ahí está, se va desde lo más mínimo, desde lo más simple, dar un vaso de agua en mi nombre. O sea, el Señor está poniendo atención. El Señor está, no se le pasa ni el mínimo detalle, y obviamente va a tener cuidado en recompensar hasta esto, ¿no? No perderá su recompensa. Te está asegurando de que vas a recibir recompensa, que este vaso de agua no va a ser en vano, en mi nombre. Ese es el calificativo, ¿no? En mi nombre. Ok, buen pasaje. Continuamos entonces, déjame ver. Creo que ahí terminó. Bueno, ya ya terminamos este tema hoy temprano, entonces vamos a aprovechar. Si tienen alguna sugerencia o alguna opinión, algún comentario breve de esta clase, de este tema. ¿Qué piensa usted, hermano Mario, con relación a las palabras de Juan? Independientemente del ejemplo que él pone de dar un vaso de agua en mi nombre. Ajá. Ajá. Sí, bueno, Juan
El apóstol Juan es bien interesante porque él también, aparte de que es bien sencillo y bien profundo en sus conceptos, el apóstol Juan, sobre todo en sus epístolas, en primera y segunda de Juan, él es bastante fuerte en primero decirte, mira, no seas hipócrita, tú eres pecador, yo también, necesitamos un abogado que está siempre intercediendo por nosotros. Aquel que dice que no peca, que es mentiroso, ¿ok? Y luego te exhorta Juan y te dice, mira, si tú estás amando a Dios y amando a tu hermano, estás haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Pero si tú no amas a tu hermano, estás mintiendo y estás haciendo, y le llama hijo del diablo al creyente. El mismo apóstol que te dice hijo de Dios, cuando crees en Cristo, te dice hijo del diablo, pero obviamente está hablando en sentido metafórico, porque pues nosotros, los creyentes, no somos hijos del diablo. En el mismo sentido en que Jesús le dice a Pedro, Satanás, ¿no? Porque estaba estorbando la voluntad de Dios. Así Juan le llama a los creyentes hijo del diablo si no ama a su hermano. O sea, Juan también se pone bastante firme, bastante fuerte para que hagamos las obras que Dios quiere que hagamos. Y bueno, pues los apóstoles todos fueron así. Parece que comenzaron un poco más enseñando, más tolerantes, o más suave, ¿no? Pero luego ya cuando crecieron, cuando se hicieron más viejos, fueron bien firmes porque había ya maestros falsos enseñando en las iglesias y había doctrina falsa que ellos tenían que contrarrestar con la verdad y por eso eran tan firmes. Y Juan no se quedó atrás. Juan fue firme, Santiago fue firme, Pedro y Pablo fueron bastante firmes al final. Así es. Me encantan esas últimas palabras, hermano. Sí, así es. Así es, hermano. Bueno, pues si no hay más, vamos a irnos temprano. Si no hay otro comentario o una pregunta por ahí. Entonces, tenemos el grupo de WhatsApp. Por favor, si tienen alguna pregunta para Mark, escriban en WhatsApp. Él les contesta. Y nos vemos el próximo lunes hay clase. Sí, no se les olvide a los que están asistiendo a las clases de No Solo de Pan con el hermano Fabio el lunes a las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar para que nos acompañen. ¿Sí, hermano Miguel? Sí, como ya estamos fuera prácticamente del tema de hoy, no sé si le puedo hacer una pregunta, a ver qué nos puede ampliar. Déjeme suspender la grabación y luego seguimos platicando. ¿Qué le parece? Déjeme ver. Está bien.